Titulada La nueva siembra y cosecha en el matrimonio. Como ustedes sabrán, nosotros no nacimos hoy, tenemos un antes y un después, y quiero referirme rápidamente a esa parte inicial para que estemos compenetrados que tenemos un pasado que no nos enorgullece, pero así llegamos a los pies de Cristo nosotros. De otra manera, como somos tan tercos y rebeldes, no íbamos a poder llegar a los pies de Cristo. Si podemos observar, ahí hay una pregunta importante que dice: ¿qué estábamos sembrando y cosechando en nuestros matrimonios? Y podemos ver cantidad de acciones que hay ahí, y es muy seguro que hay mucho más. Sembramos adulterio, lujuria, mentira, ocultismo, pornografía, fornicación, drogas, robo, hechicería, y hay muchas cosas más. Ese es el antes de todos nosotros. Con una radiografía que tenemos ahí, podemos darnos cuenta que tenemos un pasado. Al Señor le interesa cómo vamos a finalizar nuestras vidas, no le interesa cómo la iniciamos. Él nos tendió la mano, nos ha rescatado, y estamos nosotros haciendo el camino y viviendo la palabra de Dios en medio de las dificultades propias que tiene todo matrimonio, toda persona. Tenemos ahí nosotros la siembra. Vamos a ver lo que cosechamos en ese pasado angustioso. Tenemos varios aspectos ahí, ustedes pueden completarlo: separación, violencia, angustia, dolor, suicidio, familias divididas, hijos abandonados, rencor, indiferencia, etc. Ahí tenemos cantidad de cosas que hemos vivido, algunos más intensamente que otros, pero todos pecadores. Si ustedes ven, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y ahí tenemos nosotros la cosecha anterior generó muerte. Hubo duelo en nuestros hogares, cuando abandonamos nuestras casas, hubo mucho sufrimiento, y tenemos bien expresado lo que aparece ahí. Esta es la siembra con los frutos amargos, con los frutos de hiel. Pero nosotros tenemos derecho también de reivindicarnos y apostar por una nueva siembra para disfrutar de la miel. Si ya probamos la hiel, que es amarga y tormentosa, tenemos derecho nosotros a cosechar, a sembrar nuevos frutos y tener un producto mucho mejor. Tenemos ahí en la palabra de Dios, en Gálatas, dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros salimos de ese fango, de ese abismo, de esa oscuridad, y la mano generosa de nuestro Señor Jesucristo se tendió para sacarnos de la oscuridad. Y así dice la palabra que como de gratis recibimos, de gratis vayamos dando también nosotros un producto nuevo para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Hay tres condiciones importantes que vamos a ver nosotros: el arrepentimiento, el perdón y la sanación. Son tres cosas tan importantes que tenemos que ver. Ahí tenemos nosotros el arrepentimiento.
es la clave que nos da acceso a la vida y a todos sus frutos. Con Dios nosotros podemos hacer maravillas porque estamos con el ser invencible, el ser vencedor de la muerte. Es cambiar. Tenemos la posibilidad de cambiar y en la palabra de Dios nos invita a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Tenemos ahí importante en el arrepentimiento el Proverbio 28:13 que dice que el que oculta sus pecados no prosperará, más el que los confiesa va a alcanzar misericordia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros en esta parte del arrepentimiento. Debemos morir a nosotros mismos. Ustedes bien saben que hay una puerta ancha y una puerta angosta. Tenemos que trabajar en función de atravesar la puerta angosta, de ir purificándonos para alcanzar la santidad. Y eso es importante porque todavía en la condición que estamos, una buena parte de nosotros todavía venimos arrastrando elementos negativos del pasado, que todavía están haciendo la lucha espiritual por socavar el trabajo de Dios en todos y cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Sumisión total a Dios. Dios necesita, Dios demanda más bien obediencia plena de nosotros. La sumisión se traduce en obediencia, que nosotros dediquemos nuestro tiempo a Dios, así como dedicamos tiempo para incurrir en el pecado. El Señor requiere que nosotros le dediquemos tiempo y lo tengamos como la prioridad número uno en nuestras vidas. En nosotros no hay espacio para el yo y para Dios. Uno de los dos tiene que salir, que sea el yo carnal. Y la palabra de Dios en Gálatas lo expresa con singular particularidad, que dice que la carne y el espíritu son irreconciliables, que aboguemos nosotros por realizar acciones que favorezcan la espiritualidad y el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Pedir perdón y perdonar. Hay 3 escalas importantes que tenemos que considerar. Pedirle perdón a Dios, humillarnos ante Dios para que crezca en nosotros y que crezca el Señor. Nosotros menguamos y que el Señor crezca en nosotros y nos fortalezca. Pedirle perdón a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, familiares, a todas aquellas personas que hemos dañado. Y por último, pedirnos perdón o autoperdonarnos. ¿Qué pasa? Muchas veces es más factible pedir el perdón a la esposa, a los hijos, a los amigos, inclusive a Dios, pero no nos perdonamos nosotros. Entonces nos estamos autoflagelando y eso no permite que crezcamos en la dimensión que Dios desea que nosotros demos ese salto cualitativo en el campo de la espiritualidad. En Efesios 4:32, la palabra de Dios dice así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense entre ustedes, así como Dios los perdonó. Vamos a observar un videíto muy corto. Desearía que le pongan bastante atención para que saquemos un par de conclusiones y empezar el apartado que nos corresponde a nosotros en cuanto a la nueva siembra y cosecha. Nuestro adversario, el diablo, como el puma rugiente. Anda buscando a quien devorar.
Hay momentos en que solo queremos divertirnos y no somos conscientes del peligro. Nos alejamos de Dios en busca de locura o placer, hasta que llegan las consecuencias de nuestras decisiones. Y claro, corremos tratando de escapar. Buscamos muchas salidas, aunque muchas veces no son las más indicadas. Recuerda, y fueron tus decisiones las que te trajeron hasta aquí. Parece que las cosas no se pueden poner peor. Nos domina la angustia, el miedo, sientes que no hay salida por ningún lado. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero es inútil y nos damos por vencido. Finalmente nos damos cuenta de todo. Nos lastiman, nos hieren. Hasta que clamamos a Dios y parece que no todo lo hicimos solos. Nos damos cuenta que Dios no nos abandona. Soy redentor, perfecto en misericordia. Él nos ama y quiere limpiar nuestras heridas. Dos reflexiones rápidas, ustedes pueden tener unas cuantas más. Dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí vemos nosotros una imagen significativa de ello. Muchos compañeros nuestros dicen debemos estar pegados a la base para que no tengamos problemas, pero a veces lo decimos y no lo cumplimos. Otra reflexión importante: alejados de Dios no somos nada nosotros. Estamos expuestos a que el enemigo nos aniquile. Hemos dado algunos pasitos significativos en la vida nueva y tenemos que fortalecernos. Debemos tener claro que, tal como dice la palabra de Dios, que la cosecha postrera es peor que la primera, y a veces hemos caminado y nos descuidamos y podemos perecer. Vamos a ver la presencia de Dios en el matrimonio. Nos da poder para pelear. Clarito, ahí tenemos nosotros en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Dios nos invita a que tomemos su armadura y que enfrentemos al enemigo, y nos indica que no peleamos contra seres carnales, contra seres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales que dominan este mundo tenebroso. No sigo con la cita, pero sí Dios nos invita y nos da la armadura, nos da el cinturón, nos da el calzado, nos da
el escudo, nos dé el yelmo y nos da la espada, que es la palabra. Nos ayuda a producir el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Puede crecer el fruto del Espíritu Santo en nosotros, congregándonos, orando, realizando lectura, haciendo el esfuerzo que Dios necesita, que Dios requiere más bien de nosotros. Dirige nuestras vidas diariamente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos fue dado a todos y cada uno de nosotros. No lo sabemos aprovechar porque nos distraemos, nos descuidamos, nos alejamos del Señor, nos alejamos de la oración, de la lectura, de la congregación misma que permite que todo marche bien. Nos da convicción de pecado. Importante, la convicción de pecado tiene que ver con el arrepentimiento y tiene que ver también con el temor a Dios. Ya conocimos a Dios, debemos de tener convicción de pecado. Y temor a Dios no es temerle que nos va a maltratar o algo por el estilo, sino no incurrir en pecado. Actuar conscientemente, no incurrir en pecado. Nos da poder para ser como Cristo. En Marcos 16, 17 y 18, el Señor dice que todos aquellos que miren mis señales van a poder expulsar demonios, van a poder hablar nuevas lenguas, van a tomar serpientes en sus manos y pueden tomar sustancias venenosas y no se van a morir, y que pueden poner manos sobre los enfermos y los van a sanar. Dios nos da a nosotros la posibilidad de ser como Él, siempre y cuando seamos fieles a su palabra y a la acción que Él nos propone. Fruto del Espíritu Santo en nuestra forma de pensar y actuar. Veamos Gálatas. Ahí dice Gálatas, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe y mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos nosotros todo ese fundamento importante para poder trabajar en la forja de nuestra espiritualidad, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Vamos a explicar lo siguiente. Hicimos el antes. Toda la siembra negativa que aún en la vida restaurada a veces todavía estamos consumiendo frutos amargos de desconfianza, de cuestionamientos, etc. Pero aquí tenemos el primer fruto, el amor. Tenemos el fruto. Voy a describir el fruto, pero posteriormente voy a describir qué se sembró para generar ese fruto tan importante que el Señor nos ha regalado y que está en Corintios. El amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Es el compromiso consciente y voluntario de dar a nuestro cónyuge, aunque nosotros consideremos que no lo merecemos. Puede ser la actitud de mi esposa hacia mí, haciendo obras de amor, independientemente que lo merezca o no, pero está obedeciendo un mandato del Señor. Es sobrenatural porque el amor tiene tres expresiones: un amor eros, un amor filio y el amor ágape. Ese amor es sobrenatural, ese amor lo tiene Dios. Nosotros podemos trabajar de manera incansable, con fidelidad, siendo consecuentes para poder alcanzar esa condición de amor. E igualmente pues reafirma lo anterior, que este amor viene solamente de Dios. Las otras expresiones son importantes, las hemos vivido, pero tenemos que caminar y tenemos que trabajar para alcanzar esa condición de amor que es mucho más profunda. Y sabiendo, ¿verdad?, que el amor de Dios es infinito e incondicional. ¿Qué hicimos o qué hacemos los matrimonios
ya en los caminos de Dios para tener ese fruto del amor, sembramos varias cosas. Ahí solamente hay una muestra: transparencia, confianza, humildad, perdonar y seguir reiterando el perdón las veces que sea necesario. ¿Cómo mostramos transparencia? Por poner un ejemplo, el teléfono ha sido en la mayoría de los casos un vehículo, un medio de pecado. Entonces entregamos a nuestra esposa nuestro teléfono. Si tenemos contraseña en la computadora, entregamos la contraseña. Igualmente en los teléfonos empezamos a hacer actos que generen confianza. Es decir, no vamos a mentir, vamos a cumplir con los compromisos que hemos adquirido y luchamos por perdonar. Sabemos que es difícil perdonar porque todavía está esa competencia de la carne y del espíritu en nosotros, pero insistimos en perdonar, luchamos por hacerlo, y con esas condiciones, que es parte de nuestro matrimonio, y a lo mejor se reflejan algunos de ustedes y pueden haber otras condiciones, es que hemos alcanzado, estamos acariciando y estamos viviendo en alguna medida, de acuerdo al nivel de desarrollo espiritual que tenemos, ese fruto tan lindo que es el amor. Gozo. El gozo es felicidad. Es todo aquello que endulza el matrimonio. Es una actitud positiva de regocijo. Hay felicidad independientemente de las condiciones, porque nuestro camino no es rectilíneo, sino que es con obstáculos, con curvas, con caídas, y eso nos permite a nosotros seguir luchando para alcanzar esa condición. Y está ahí cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. En Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para alcanzar el gozo, para alcanzar la felicidad, para saborear esos frutos de la nueva siembra, la miel a la cual todos tenemos derecho, hemos hecho toditos los matrimonios incansables esfuerzos en direcciones varias. Ahí mostramos algunas. Llevar todo el pensamiento negativo cautivo a los pies de la cruz. A veces andamos una carga increíble que nos tiene sometidos, que nos tiene doblegados, y lo mejor es llevar a los pies de Cristo esa carga increíble que nos doblega. En Deuteronomios la palabra de Dios dice que el Señor no le da a uno una carga excesiva que no pueda soportar. Y ahí está demostrado. Aferrarse firmemente a la palabra de Dios. Tenemos la palabra, como dice en Efesios, la palabra, la espada del Espíritu, dice que es la palabra. Nosotros somos luchadores cristianos, tenemos que prepararnos, leyendo, escuchando alabanzas, prédicas, orando, para hacer posible ese gozo y aferrarnos completamente. Debemos estarle alegres siempre, estar dispuestos a realizar el servicio. El gozo nos indica que luchemos por estar alegres independientemente de las circunstancias. A veces nosotros nos doblegamos con facilidad, pero es importante que tengamos la mente siempre dispuesta a la palabra y el corazón luchando siempre para alcanzar esa gracia de Dios. El gozo, como estábamos manifestando,
es felicidad, es alegría. La paz, fruto milagroso que trae armonía. La paz, tal como dice ahí, no es necesariamente la ausencia de problemas. Recordemos que nosotros en las diferentes facetas que hemos venido trabajando, a veces solucionamos una situación y se nos generan otras situaciones que nos pueden generar confusión. En mi caso personal, cuando yo le confesé a Claudia todos mis adulterios, yo dije, aquí ya voy a estar en palco. Ya me descargué y yo le conté a Claudia toditas las cosas negativas que hice, lo mentiroso que era, y yo pensé que iba a estar tranquilo, haciendo alusión a la que no es la ausencia de problemas, y se abrieron cantidad de necesidades y expectativas. Quería Claudia más comunicación, que saliera más con ella, que estuviéramos juntos, que conversáramos, que leyéramos la palabra. Entonces a veces uno queda confundido, se aturde, pero así es la realidad. Es como que nosotros estemos en nuestra realidad, en nuestras casas. Si tenemos una necesidad, la satisfacemos y sabemos que surgen nuevas necesidades. Un poco así se manifestó en nuestra relación, y es la capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas. Es importante que tengamos en cuenta eso. Nadie va a estar en plena paz y armonía porque estamos en un mundo desigual, estamos haciendo una labor diferente, pero estamos en un medio corrupto, un medio perverso. En Primera de Pedro 3:11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Dios no quiere espectadores, Dios quiere hombres y mujeres activos, quiere guerreros, quiere constructores de la paz. La paz no va a llegar si no la buscamos. La paz no va a llegar si no trabajamos en función de alcanzarla. Y como en toda palabra de Dios dice, no te quedes de brazos cruzados, síguela. Haga a un lado el deseo ardiente de ganar la discusión. A veces es importante, muchachos, que perdamos para poder ganar. Es poco meritorio alzarse con una victoria derrotando a la persona a quien amamos, que a veces es el mayor oponente que podemos tener. Pero a veces es importante perder. ¿Qué hacemos cuando nosotros perdemos, cuando nosotros nos humillamos? Cuando nosotros menguamos, crece el Espíritu Santo en nosotros, crece el Señor, y eso nos permite graduarnos de verdaderos cristianos. Pero muchos nos empeñamos en ganar, en encerrarnos en nuestra fuerza, en ganar, en mostrar el rencor, mostrar todas aquellas condiciones que nos trasladan al pasado. Pero como dice, muchas veces es mejor perdemos, pero ganamos puntos con el Señor, con la espiritualidad. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos depositar toda la confianza nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Él es la garantía de nuestras vidas. Él es la luz, el camino de luz, vida y verdad sobre el cual vamos a transitar para alcanzar esa condición importante que aparece en la palabra en Santiago, que dice que el Señor nos tiene preparado una corona de vida a todos aquellos que pasemos la prueba. Para ganar la paz hicimos esfuerzos grandes. No competir. Los logros deben ser festejados por la pareja. ¿Qué sucede en nuestras realidades? A veces es una competencia por poner un ejemplo, quién manda más, quién se encierra más, quién es el más posesivo, quién es el que manda. No reprochar, siempre hay mejores formas de decir lo que no nos gusta. Perfectamente, Dios nos dio a nosotros entendimiento y capacidades
para poder manifestarnos con honorabilidad, con cortesía, sin ofender, para manifestar lo que deseamos. Pero esa condición no se vence tan fácilmente, es muy carnal la actuación que nosotros realizamos y tenemos que enfocarnos en Dios, saber que tenemos nosotros un referente importante que es Dios. Y no vivir de la memoria histórica, que suele suceder en la mayoría de los matrimonios. Por una situación que quizás no amerita, empiezan los reclamos, la factura, removiendo la basura, y eso más bien, lejos de fortalecer la condición de amor que estamos tratando de sembrar, de cimentar, nos aleja, nos distancia, nos llena de angustia, de amargura y frena el desarrollo que llevamos. De tal manera que tenemos que ser comprensivos los esposos y las esposas para no volver a escarbar la basura, no dañarnos, no retroceder. Paciencia es el fruto que nunca se daña. Por mucho que demos de este fruto, nunca será demasiado. Nuestra paciencia siempre será de provecho para nuestro cónyuge y viceversa. Nosotros hemos luchado bastante. En el campo de la paciencia considero que he avanzado mucho. Claudia es testigo de lo que estoy diciendo. Hemos hecho esfuerzos grandes de autodominarnos y de creerle al Señor que Él va a hacer la parte de la obra que nosotros estamos emprendiendo. Y a mi esposa le he mostrado actos de paciencia numerosos y continuos. Veamos Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanzas. Es importante lo de la paciencia, importante saber que no debemos rendirnos ante las pruebas, ante las vicisitudes, ante los momentos difíciles, sino que tenemos que crecer en amor, en entendimiento, dando muestras realmente de que, como se expresa que el amor es infinito e incondicional en la dimensión de Dios, nosotros podemos ir alcanzando poco a poco una medida similar con relación a la paciencia. ¿Qué hicimos para sembrar? ¿Qué sembramos más bien para obtener paciencia? Saber esperar sin experimentar una ira innecesaria. Hay que saber esperar, hay que guardarse, hay que solidarizarse. A veces las esperas son incómodas, pero también a nosotros nos han esperado, nos han atendido, y por ello no debemos nosotros estresarnos por eso. No hay que mostrar desaliento ni deseo de corregir. Nosotros sabemos las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, y por eso hemos ido apostando poco a poco. Aparentemente uno pierde su tiempo si está esperando, y si no tiene, digamos, un texto en su mano o algo del trabajo, pero vamos cultivando ese amor, esa correspondencia a través de la paciencia que le mostramos a nuestro cónyuge. Pretende conseguir todo ahora mismo. Por lo general, somos cortoplacistas. Queremos nosotros que las cosas se hagan en nuestro tiempo, en nuestro momento, y recordemos que para Dios Él tiene un tiempo, una dimensión de cómo abordar las situaciones. Aquí podemos mostrar impaciencia si nosotros queremos una mejoría significativa en nuestro hogar y no estamos haciendo las acciones necesarias para que eso ocurra, pero le estamos pidiendo a Dios, no va a llegar. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y el Señor hará
con mucho amor la parte que Él adiciona al esfuerzo que nosotros realizamos, en el entendido que el esfuerzo nuestro es pequeño, es poco significativo comparado con lo que Dios da. No hacer las cosas en su lugar, no criticar ni corregir mostrando que soy mejor. A veces se nos sale la prepotencia, la arrogancia, a veces somos ásperos y violentamos un fruto tan importante que Dios nos ha regalado porque no perseveramos en lo que planteamos, porque a veces somos muy necios. Así como dice la palabra que la mujer es necia cuando no edifica, también los varones somos necios, somos impertinentes, somos groseros. Amabilidad es una delicada sensibilidad a las necesidades del otro. Es como ponernos en los zapatos de los demás. Pero a veces nosotros no atendemos o vemos por encima del hombro a las personas, y todos tenemos necesidades de ser escuchados, de ser atendidos. A veces una sonrisa, una respuesta cortés genera bastante satisfacción en las personas, y en el hogar eso es lo que debe prevalecer, que nos llenemos nosotros de entusiasmo para atender a nuestra esposa, a nuestros hijos, y que podamos trabajar en función de ser amables, de ser corteses, de ser condescendientes. Tenemos ahí en 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. No debe ser peleador, no debe ser explosivo, sino más bien debe estar dispuesto a servir y sufrido, como dice, una de las características del amor, el amor es sufrido, dice. Entonces, amor sacrificial. ¿Qué hemos hecho para aproximarnos a alcanzar un estado o una condición de amabilidad? Verbaliza sus cualidades, es decir, hacer reconocimiento a la persona, decirle con amor, con decisión, las cosas buenas que se hacen, y si se hacen algunas cosas inapropiadas, no aprovecharnos de eso para ganar, para escalar una posición de dominio en esta relación tan importante que Dios nos ha planteado a todos nosotros. Realiza actos de servicio. Si no, veamos ahí en los 5 lenguajes del amor, a muchos nos gustan los actos de servicio, a otros los regalos, a otros las palabras de afirmación, por poner un ejemplo. Agradecer y reconocer los esfuerzos que hacen, eso inyecta, dinamiza el alma, revive a plenitud lo que la persona ha hecho con dedicación. Digamos, cuando Claudia me hace un arrocito con leche, o me hace una comida que a mí me gusta, o cosas importantes que sabe ella que me llenan de agrado, es bueno resaltarlo con palabras agradables. Conversar de lo agradable, no insistir en los errores del pasado. Enfoquémonos en el camino de vida que estamos llevando. Luchemos por mostrar el rostro de Jesús en todas y cada una de nuestras acciones, pero no volviendo al pasado, a revolver la basura. Si el pasado, como hemos comentado nosotros en los grupos de oración, nos robó ese tiempo, el mal nos robó el tiempo ya pasado, a veces nos tiene amarrados en el presente y puede que sigamos siendo esclavos en el mañana. Entonces hay que conversar de las cosas agradables. Toditos tenemos cosas bonitas de nuestro noviazgo, de nuestros primeros años de matrimonio, cuando nacieron nuestros hijos, e inclusive cosas novedosas que han surgido después que fuimos al encuentro, después que conocimos a Dios. Pero a veces con una facilidad escandalosa estamos revolviendo la basura.
haciendo preguntas, cuestionamientos, críticas y diversas situaciones que no contribuyen en nada a la bienandanza del matrimonio. Y por último, pedir perdón, disculpa, reiterar el perdón. A veces uno considera que es necedad de la esposa si le fallamos y no le pedimos perdón. Yo recuerdo hace quizás un año a lo mejor, tuvimos una fricción y yo me fui a acostar y llegó Claudia y me pidió perdón. Como no le pedí perdón ni nada, ella me dijo: te perdono, amor, me dice. ¿Y qué es lo que te dije, Claudia? Es cosa tuya, le contesté yo, de pesado, de áspero, ¿verdad? Cuando yo debía haberle pedido perdón a ella, yo me fui enojado, ella se fue a acostar y como yo estaba despierto y no le pedí perdón, entonces ella me dijo: te perdono, amor, es cosa tuya, le dije yo. ¿Cómo estaba ahí utilizando las herramientas que Dios me ha regalado? Tirando al cesto de la basura todo el amor de Dios, todo el sacrificio que hizo con la paga de los pecados nuestros en la cruz. La bondad, esta condición, esa cualidad, este fruto del Espíritu Santo satisface la necesidad de amor como ninguna otra cosa. La bondad tiene que ver con lo generoso que tenemos que actuar nosotros. En condiciones de alegría es bonito ser bondadoso. En condiciones adversas, mucho mejor ser bondadoso. Ser bondadoso, ser generoso. Si hay lágrimas, buscar cómo sanar las heridas. Por eso les decía, hay una condición lógica en estos apartados. El perdón es un mandato de Dios, es una decisión personal, pero la sanación tiene que ser de la persona que cometió el error y hay que reiterar el perdón con actos bondadosos, con palabras amorosas, con caricias, con consejos. No importa el tipo de dolor vivido, esa capacidad nunca es destruida. Es una fortaleza importante en la vida espiritual del Señor, la bondad. Es algo importante que no se puede destruir. Es dar y hacer por nuestro cónyuge sin restricciones. Si el amor, como aparece en Corintios, el amor todo lo puede, el amor todo lo da, el amor es sacrificial, nada lo espera, etc. Entonces ahí tenemos que dar sin restricciones. No puedo decir, yo tengo interés de volcarme en amor, pero hoy ando enojado, entonces no lo voy a hacer. No estoy cumpliendo yo los preceptos de Dios cuando me limito enormemente con el ánimo de herir a mi esposa. ¿Cómo alcanzamos o nos aproximamos los matrimonios a la bondad? Dar los buenos días con cositas sencillas. No tenemos que ir lejos para agradar a nuestra esposa, para agradar a nuestros hijos, a nuestros padres, a la gente con la cual nosotros nos vinculamos. Pero en el caso concreto de la esposa, dar los buenos días con un besito, con una caricia, con un te amo. Eso no está lejos de nosotros. Eso es como dice la palabra, que está muy cerca de ti, está en tu corazón y en tu boca para ponerla en práctica. Pero somos renuentes nosotros, nos cerramos y sabemos que hacemos daño. Asistirlo cuando se enferma. Claudia me ha asistido en enorme cantidad de ocasiones, inclusive cuando estábamos saliendo o venciendo algunos elementos de la crisis después de la última infidelidad que tuve en el año 2013 y me operaron y Claudia me atendió de maravillas. No hubo
rencor, no hubo manifestación de rechazo, y yo sé que ella se reprimía también porque era inmerecido desde la óptica que ella me lo ha manifestado, y a lo mejor así es, pero ella me sirvió con amor, me sirvió con esmero, me atendió, me mimó. Estar atenta a sus necesidades. Las necesidades no son invisibles, y lo vemos nosotros a veces en los rostros de desesperanza de nuestras esposas cuando quieren que conversemos con ellas, cuando quieren que salgamos un rato a caminar, a platicar, a bailar, si les gustan a algunos bailar, y eso se denota, pero nosotros somos a veces indiferentes y preferimos cualquier otra actividad lejos de estar aprovechando el tiempo a sabiendas que nuestro tiempo es limitado y no lo vivimos con la intensidad necesaria con la que Dios quiere. Dar nuestro tiempo sin esperar nada a cambio. A veces yo no entiendo a Claudia, a veces yo ando con ella toda una mañana y solo almorzamos y parte de la tarde la pasamos juntos, y mi gran sorpresa es cuando me reclama que esté inconforme, pero le digo, si todo el día te lo di, pero no platicamos. Hemos andado juntos, hemos caminado, nos hemos dicho cosas ligeritas de nosotros, hablamos de otros temas, y entonces a mí me sorprende, y lo digo con honestidad, a veces me incomoda porque dije, todo el día se lo dediqué, pero me dice, pero no platicamos, y tiene razón. A lo mejor con unos 15 minutitos de una conversación fluida, nosotros podemos alcanzar una condición de tranquilidad mucho mayor para que ella se sienta a gusto y que también yo me realice como esposo. Sí, solo quiero, ¿verdad? Y más para los varones, porque a veces los varones creen, ¿verdad? Los esposos, que por estar con uno, por acompañarnos al supermercado, por acompañarnos a ver a la mamá, por acompañarnos a hacer una visita donde amigos, ese ya es tiempo para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre todos los domingos, después que vamos a misa, pasamos por donde mi mamá, pero yo me voy donde mi mamá, que le digo mimita, ¿verdad? Yo me voy donde mimita, y Marvin se queda en la sala leyendo el periódico. ¿Será ese tiempo de nosotros? No es tiempo de nosotros. Vamos a visitar a un amigo, a amigos, estamos con los amigos, no es tiempo de nosotros. Y entonces yo creo que es válido, ¿verdad? Que como pareja nos demos tiempo. Es bonito, aquí en León hoy hay sitios bien bonitos para ir a platicar. Por ejemplo, está allá en la salida del Parque Rubén Darío, en la salida allá. Y sí, y ahí es un lugar bien bonito, nosotros lo hemos utilizado, nos hemos ido ya a veces en la noche o de tarde y nos vamos a platicar. Ese sí es tiempo de nosotros. Y entonces y Marvin realmente a veces me dice, no te comprendo, si todo el día he pasado con vos, pero hemos pasado en cosas así, ¿verdad? Que él está por un lado y yo estoy por otro, hacemos una visita o hacemos otra cosa. Pero lo que realmente nosotros queremos es que estemos nosotros. Bien, una explicación que a veces uno no comprende, porque tenemos una visión limitada de las cosas de Dios, ¿verdad? Quizás para otras cosas tenemos un mayor alcance, una mayor perspicacia, pero para las cosas de Dios a veces uno tiene una limitación que puede superarse leyendo, ejercitando la conversación, la comunicación, orando y pidiendo dirección a Dios, porque nosotros no somos nada alejados del Señor. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé el entendimiento necesario, y como pareja le hemos pedido nosotros a Dios en varias ocasiones, y muy cercanamente le pedimos por nuestro hijo que estaba varado en Costa Rica ahí por lo del huracán, en un viaje de tránsito que hace, pero ya hemos superado tantas cosas, y el tema no es de expresarles cómo la oración nos ha ayudado a nosotros, pero quizás en otra ocasión podemos conversar acerca de eso. La fe.
La fe está definida como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se asocia con felicidad. Ahí tenemos, la fe nos mantiene en obediencia a la palabra de Dios. Muy importante. Si actuamos con fe. Y la fe no entra de golpe en las personas, sino que se va graduando. Es un ejercicio que va de lo poco a lo mucho, va en crecimiento. Y eso depende de nosotros si queremos cultivar la fe en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, estar lo más cercano a Dios. Da confianza e inspiración a nuestro cónyuge y lo manifiesto. A mí me costó orar. Yo no creía en Dios, tuve una formación alejada de la palabra de Dios, pero yo me dispuse, porque si yo no me he dispuesto, mi matrimonio hubiese desaparecido y estaría en la lista de hijos sin padres de familia. Yo me dispuse a hacer todito aquello que no me gustaba y lo fui haciendo, y muchas cosas las hice para complacer a mi esposa, pero eso me fue acercando a Dios, me fui comprometiendo, me fui enamorando de Dios. Y eso me sirvió bastante y estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fíjense bien, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa condición? No es imaginaria. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que creerle a Dios sin razonar, sin argumentar, sin cuestionar. Es difícil en la mente humana aceptar esa condicionante, pero si nos ponemos a intelectualizar las cosas, no vamos a encontrar el sabor que Dios le da a las cosas cuando nos las quiere entregar, y nosotros rehusamos porque queremos explicaciones, argumentos, razones. Y démonos cuenta, la mayoría, y me atrevo a decir todos, llegamos a los pies de Cristo cuando se nos acaban las razones, los argumentos, las grandes verdades con las cuales nos educaron en la academia. La fe es dedicación y lealtad, pero más aún dar ánimo y seguridad. ¿Qué nos permite cuando estamos bien armados con la palabra de Dios? Fortalecernos nosotros, ayudarle a otros hermanos, servir de puente para que la palabra llegue a la mente, a los corazones de las personas que están quebrantadas porque su esposo le hizo daño, la esposa le hizo daño, o quizás un externo le hizo daño, ¿verdad? Y es importante dar palabras de aliento, de afirmación y aconsejar con lo que dice el texto sagrado, la Biblia. ¿Cómo alcanzamos nosotros en alguna medida este apartado de fe? Nos conduce a leer, a interiorizar la Biblia. Oramos, escuchamos alabanza, escuchamos prédicas, nos interesamos por ir fortaleciendo nuestra espiritualidad. Presentamos en acción nuestros problemas y acción de gracia, y hemos tenido respuesta. Tomamos decisiones basadas en la palabra. Hace poco teníamos una encrucijada nosotros y nos tocó decidir, aunque el Señor dice que no seamos esclavos de los bancos, que no seamos
deudores ni acreedores, pero en medio de las limitaciones nuestras tuvimos que orar y pedirle a Dios dirección y fuimos a parar a un banco para poder subsanar una situación difícil de una tarjeta de crédito. Dar constantemente palabras de ánimo y ser optimistas. No debemos cansarnos nosotros. Y es posible que estemos dando la misma palabra si no tenemos posibilidad de divulgar otras palabras. Pero la misma palabra va calando y va a tener un resultado posteriormente. Que exista complementariedad absoluta entre nuestro decir y nuestro actuar. Es muy importante que lo que nosotros decimos lo hagamos. A mí me gusta ese reto. Predicar con el ejemplo. Luchar por ir fortaleciéndonos en espiritualidad y en la decisión que tomamos de seguir por los caminos de Cristo, que no son fáciles, porque tenemos que dejar todo aquello que nos causó placer, que nos causó agrado en nuestra vida anterior, y tenemos que fortalecernos en espiritualidad, luchar para alcanzar la condición necesaria que nos permita ganar la santidad. Que nuestro actuar se base en dar confianza y seguridad al cónyuge. Tenemos que esforzarnos en eso, porque no es fácil. Tenemos que cumplir. Si decimos algo o prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Si nosotros decimos a tal hora vamos a llegar, luchemos por llegar a esa hora. Si tenemos un compromiso, no lo vamos a obviar, porque esos son elementos que generan confianza en nuestras esposas. Por nada ser objeto de duda. Recuerden que el pensamiento y todo lo que tenemos almacenado de situaciones anteriores, eso no se olvida, ahí está guardado. Y si hay elementos negativos que alimenten ese pensamiento que ya estaba aparentemente guardado, entonces surge nuevamente, de tal manera que tenemos que hacer esfuerzos grandes y novedosos por predicar con el ejemplo, por acercarnos y parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Mansedumbre. Es un gran fruto, es el espíritu de humildad. Hace un instante lo manifestaba. Siempre nosotros debemos menguar para que crezca la espiritualidad en nosotros. Para que crezca el Señor en nosotros debemos menguar, debemos humillarnos. El esposo o esposa realmente humilde comprende su pequeñez delante de Dios. A veces uno se cree que se la sabe toda y que puede resolver con su propia fuerza las situaciones que se le presentan, pero no es así. Dios es el único que puede ayudarnos a resolver las situaciones diversas y las situaciones adversas por las que atravesamos. No hacer nada por contienda ni por vanagloria, siendo humildes y considerando a los demás más grandes que nosotros. Si somos servidores, tenemos que considerar a los demás más grandes que nosotros y nosotros los pequeños, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el que se humilla va a ser exaltado y el que se exalta va a ser humillado. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es lo que expresábamos hace un momento. Y en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos está invitando a que no nos consideremos más que el otro. Y eso tenemos que cultivarlo, tenemos que luchar por mostrarlo como una realidad vivencial, como cristianos, como herederos de
esa palabra, esa tradición de todo el amor que Cristo volcó hacia nosotros. Dominio propio es la capacidad que debe tenerse de autodominarse en cada circunstancia. Y muchas personas dicen, lo hice y no lo pensé. Negativo. Todos pensamos. Para actuar de manera rápida e irreflexiva, todos pensamos. Y a veces lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja, porque queremos hacer daño. Y en otros casos somos explosivos. Pero nadie actúa sin pensar. Dios nos dio condiciones importantes de racionalidad para actuar conscientemente, y por ello a veces nos excusamos nosotros en que no tuvimos tiempo de pensar y lo hicimos. Negativo. Dominarse sobre todo en las situaciones en que uno se siente agredido e incomprendido. Hay una palabra de Dios que dice que sirve lamentarse cuando alguien le hace algo a uno, puede ser algún familiar, sino más bien cuando nos agreden, nos ofenden en otro escenario que no sea el más cercano, que podamos nosotros comprender esa situación de agresión a la cual estamos siendo sometidos. La nueva siembra y la nueva cosecha de las dos situaciones anteriores. Nueva siembra y nueva cosecha. El amor, el gozo y la paz los hemos agrupado, ¿verdad? De acuerdo a la lectura que realizamos. El amor, el gozo y la paz son sentimientos internos del corazón. Fíjense bien, sentimientos internos del corazón siempre tienen que ir juntos. Si nosotros agredimos a uno de esos frutos, estamos lastimando los otros frutos del Espíritu Santo. Cuando los tres se encuentran en acción, el Espíritu Santo los usa para desarrollar los demás frutos. Son condicionantes importantes que debemos ir apuntalando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar para correspondernos a lo que Dios está deseando que seamos todos y cada uno de nosotros. La paciencia, la amabilidad y la bondad son cualidades cristianas de tipo social. ¿Cómo entendemos esto? Con nuestros semejantes. En nuestro hogar, en nuestro entorno laboral, en la comunidad donde habitamos, se reflejan eso, la paciencia, la amabilidad y la bondad. Son para generar empatía, acercamiento entre los demás, para mostrar condescendencia y ayudarle a las personas, empezando por nuestra propia casa. La fe, que es la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, son virtudes de la conducta cristiana opuestas a todo aquello que el mundo nos vende, nos regala con la propaganda masiva a través de los medios de comunicación social y con otras expresiones gráficas. Pero sí debemos mostrarlas como aquellas conductas que debemos asumir opuestas a lo oprobioso del mundo, a aquello que quiere mantener las cadenas de iniquidad en las familias, en los matrimonios, en los hijos. El fruto del Espíritu Santo está en conflicto directo con las obras de la carne, y lo vemos en Romanos 8, 13, 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí terminamos. Muchas gracias.